10 días más. La semana que viene el doctor Vera va a terminar con... Se escucha una máquina, ¿no? De fondo, acá en... Sí, están trabajando acá, pero bueno, ahí va mejor. El doctor Vera la semana que viene les va a finalizar con la parte del tracto gastrointestinal y hacer el repaso de todo lo que fueron las clases que él dio en esta segunda etapa, y en la última clase van a tener un repaso también con la doctora Castro, porque creo que les va a dar el tiempo incluso para otra clase de repaso más. Así que van a tener bastantes repasos. Ok, Noelia, no hay problema. Por acá también está lloviendo. Un poquito. Entonces los finales van a ser presenciales, profe. ¿Cómo, Lucas? Usted dijo que las eras van a ser por plataforma. ¿Significa que el final va a ser presencial? Presencial no. Por plataforma es de manera virtual. ¿Sí? De manera virtual. El EFI, bueno, todavía no hay una definición exacta a ver si se va a poder hacer de manera presencial, pero si es de manera presencial va a ser el EFI. ¿Sí? Pero bueno, no les quiero decir nada con certeza porque, como les decía anteriormente, puedo escuchar algo por atrás, pero puedo tener una opinión más de cómo viene la mano, ¿sí? Mi opinión es que va a continuar siendo así, y lo que se escucha por atrás es que se está intentando hacer todo lo posible para que se pueda hacer presencial los exámenes. ¿Tanto escrito y oral, doctor? ¿O solo el escrito, o son solo el oral y presencial? Ay, perdón, se entrecortó mucho, Bianca. A ver de nuevo. Sí, el escrito y el oral quieren hacer presencial al final o solo de la parte oral. Y eso calculo que dependerá de cada materia, ¿sí? La lógica me dice que el escrito sería de manera virtual para no juntar tantos alumnos en las aulas, y que después la parte oral se cite por X cantidad de alumnos, de pronto 5 alumnos por cada hora, ¿sí? Y entonces de manera tal de que no se junte mucha gente en la facultad, ¿sí? Pero eso va a depender de cada materia. Por lo menos en terapéutica, que ya somos 130 y recién son las 10, no vamos a hacer un escrito presencial. Recuerden que en el EFI sí va a haber oral a todos, ¿sí? El que saque 4 y el que saque 10. Buen día, Claudia, por ahí que también saluda. A ver, ahí escuché, buen día doctor, ¿qué temas damos hoy? Hoy vamos a hacer un repaso de toda la parte de psicofarmacología mezclada con algunos otros temas de la cursada, porque vamos a hablar sobre casos clínicos, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es, como ya vimos todo el temario, con la excepción de algún que otro tema de gastro, que lo van a ver la semana que viene con el doctor Vera, les voy a presentar una serie de casos clínicos en los cuales van a ser son pacientes que ustedes van a tratar. Ya están en 5º año, somos colegas prácticamente, y bueno, van a tratar a estos pacientes. Si les molesta mucho el ruido, me avisan y me voy a otra aula, ¿sí? Ustedes me avisan si se entorpece mucho el sonido de la máquina que están trabajando. El 20, Marxa. En teoría, el 20. El EFI sería el 14 de diciembre. El 14 de diciembre. Efectivamente, Claudia, los orales, en teoría, lo que se quiere hacer es que sean presenciales. Lo ideal para mí sería que sean presenciales. Mi opinión al respecto es que va a ser dificultoso de que lleguen a ser presenciales, ¿sí? Pero crucemos los dedos y ojalá lleguemos, ojalá lleguemos. Profe, seguramente la facultad nos avisará con anticipación eso si
van a ser presenciales por cuestiones logísticas ahí de atravesar la frontera, examen PCR, etcétera. Exactamente, de hecho, en teoría abrían la frontera el 1 de octubre y todavía está cerrada. Entonces, por eso es que evidentemente todavía no se puede armar ahí una logística certera, pero sí, la facultad les va a avisar con anticipación. Bien. Bueno, vamos sumando por ahí, 160, recién éramos 130. Esperamos 3 minutitos más y si quieren 10 y 10 largamos, ¿sí? Muy bien. Sigo respondiendo preguntas, doctor. ¿El 20 de octubre o noviembre? No, 20 de octubre la era, ¿eh? 20 de octubre, porque después vienen todos los recuperatorios, que son 3 días distintos los recuperatorios, o son 2 días distintos. ¿Quieren que les pase la fecha de los recuperatorios estimativos? La pregunta es, ¿alguien tiene algún recuperatorio? Pocos, ¿no? Ahora en un ratito les paso. Buen día, doctor. ¿La era el día 20 de noviembre? No, de octubre. En 10 días. Bueno, gracias. De nada. En 10 días. Bien. A ver, esperen que les traigo la fecha de los recuperatorios y ya definimos todo esto. Bueno, la fecha de los recuperatorios son las siguientes. Recuperatorio de la era 1 el 16 de noviembre. ¿Sí? 16 de noviembre, 5 días antes de mi cumpleaños. Anoten. 16 de noviembre. ¿Sí? Recuperatorio era 2 y era 3, los dos el mismo día, el día 23 de noviembre, 2 días después de mi cumpleaños. Ese día llevan el regalo. No se les ocurra. No, jamás les pediría un regalo. No, mentira. Una vez me acuerdo en Buenos Aires, haciendo un chiste, así como hago yo, dije que me gustaba el café. Ustedes no saben en la presencialidad ya la cantidad de cosas de café que me dieron. Creo que me volví hipertenso después después dije, no, por favor, nunca más me traigan nada. Era un chiste. Pero bueno, no, es un chiste, a mí me gusta marcar fechas especiales en el año, nada más que eso. Bueno, recuerden que los recuperatorios van a ser por plataforma, ¿sí? Con lo cual, si vemos que se junta con clínica médica, no se preocupen porque con clínica médica vamos a arreglar de manera tal que no se les junte el mismo día, ¿saben? O sea que estas fechas son las que están programadas, pero recuerden que si se les junta, se van a modificar para que no se les superponga. Y bueno, vamos a alargar entonces con la clase de hoy a ver si hay alguna
Pregunta para Bería, bueno, ¿qué color de corbata le gusta? Creo que los finales van a ser presenciales. Claro, por ahí entraste un poquito más tarde, Leandro, no se sabe si van a ser presenciales todavía. Eso está por verse. Y color de corbata, no, olvídense, no les voy a decir porque voy a tirar un color y de repente me van a regalar cualquier cosa de ese color. Bueno chicos, vamos a comenzar, ya Pandu dice, bueno. Ahora voy a terminar con diabetes encima de hipertensión. 173. Voy a compartirles pantalla, chicos. Vamos a empezar con unos casos clínicos que los puse. Es un breve caso clínico que ustedes me van a ir consultando y yo les voy a ir aportando otros detalles. Y por supuesto, después les voy a mostrar, son dos PowerPoint, uno con el caso y otro con la resolución. Vamos, obviamente, al caso y yo les voy a ir hablando de la resolución en base a lo que a ustedes les interese consultar. Bien, compartimos pantalla. Bien, ¿se ve la pantalla, correcto? Bueno. Entonces, vamos con una serie de 3 casos clínicos. Empecemos por el caso número 1, ¿sí? Que se trata de un joven de 24 años de edad que es ingresado a la guardia por un cuadro de delirio místico. Vamos a hacer después referencia a los síntomas, aprovechando que ya estamos por recibirnos, ¿sí? Entonces ya tenemos que saber de qué se trata cada uno de estos síntomas. Refiriendo ser un enviado de Dios, con ideación o ideas de tipo altruistas, ¿sí? Sus padres no logran identificar un día preciso de la descompensación, pues hace rato que lo notan aislado, introvertido, ha empezado a faltar al ambiente laboral y ha dejado de participar en las reuniones sociales que tenía, ¿sí? O sea, que empezó a tener conductas de evitación tiempo atrás y los padres no pueden definir una fecha exacta, ¿sí? Además, el paciente refiere una pirosis intensa, con lo cual, cuando uno le consulta qué es lo que toma dentro del componente farmacológico ahí en la guardia, el paciente refiere que toma cimetidina, ¿sí? Bien. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué les gustaría consultar? Algo más, por supuesto, esto es recontra amplio, ¿no? Y si a ustedes les llega esto, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque le faltan 500.000 datos. Primero porque no vieron al paciente, no saben cómo es, ¿sí? Entonces pregunten y yo les voy a ir sumando en base a lo que ustedes vayan preguntando, ¿sí? Pregunta a los padres, ¿sería, doctor? A lo que quieran, a los padres o al paciente. Si alguna vez ha tenido contacto con drogas. Sí. Ha tenido contacto con múltiples sustancias psicoactivas. Hace 4 años que consume distintas sustancias. Alcohol, marihuana, principalmente metanfetaminas. ¿Sí? ¿Hace cuántos días comenzó el cuadro? No lo pueden definir. Hace un par de semanas. Hace algunas semanas, pero no pueden definir bien exactamente cuándo.
Yo habilito el chat Pero también. esto, el cuadro de aislamiento, ¿no, doctor? Pero el cuadro de urgencia, de delirio ahí que tiene el paciente, ¿empezó últimamente o ya hace unos días que tiene eso? No, en realidad los padres se dieron cuenta muy recientemente, por eso lo llevaron a la guardia, pero no saben cuándo comenzó con esto porque estaba muy aislado en su habitación, ¿sí? En su cuarto. No saben cuándo empezó eso. Pero cuando lo mandan a la guardia es porque él hablaba de que era un enviado de Dios, ¿sí? ¿Consume algún medicamento aparte de la cimetidina? No, nada. ¿Tratado por algo? Además de la cimetidina y de consumir esporádicamente en el último tiempo metanfetaminas, pero desde hace mucho tiempo un consumo muy habitual de metanfetaminas y cannabis, nada más. Profesor, ¿la cimetidina no puede producir cuadros alucinatorios? Sobredosis podrían generarlas. ¿Cómo es el consumo de cimetidina? El consumo de cimetidina es periódicamente, una vez por día. Una vez por día. Bajas dosis, no, digamos dosis terapéuticas, nada significativo como para generar una sobredosis. Profe, ¿es la primera vez que tiene estos síntomas? Primera vez que consultan al médico por alguna situación de esta índole. Tiene Y prescrito una toma diaria, pero ¿cuántas tomó el paciente los últimos días? No tiene prescripto, se autoprescribió. Se autoprescribió. ¿Tiene algún familiar con alguna enfermedad crónica? Sí, tiene. El padre con antecedentes de consumo de sustancias activas, cocaína, ¿sí? Quiere decir que continúa consumiendo, pero la familia no lo sabe. Esto es digamos, algo que hablaron ustedes con el padre. Ustedes saben que tiene ese antecedente, ¿sí? Además tiene diabetes tipo 2, el padre. La madre tiene trastorno obsesivo compulsivo, es diabética, insulino dependiente e hipertensa. Repito entonces, padre con abuso de cocaína y diabético tipo 2. Y madre, TOC, diabetes tipo 1, es decir, insulino dependiente, e hipertensión. ¿Tuvo algún trauma para inicio del uso del medicamento o fue por su padre que ingresó en el uso del medicamento, de las drogas, perdón? No, por digamos, iniciativa propia porque desconoce del antecedente del padre. No tiene ni idea de eso. ¿Y no tuvo ningún trauma para que empiece a utilizar o fue por sus amigos que presentaron las drogas hace 4 años? ¿Y está usando, perdón, las drogas ahora o no? En realidad, el consumo de metanfetaminas lo comenzó a utilizar por algo que ustedes todavía no me preguntaron. En cuanto me pregunten eso, yo les digo el por qué consume la metanfetamina. El resto de las sustancias las empezó a consumir, ahí está, ahí preguntaron en el chat. Perfecto. El consumo de otras sustancias las empezó justamente por cuestiones sociales. Y como bien dice Lourdes ahí, quizá toma para adelgazar las metanfetaminas. Efectivamente, tiene un índice de masa corporal de 35, ¿sí? Es decir, que es una persona obesa, ¿sí? Y el consumo de metanfetaminas fue para disminuir el peso. Y las mantuvo consumiendo las metanfetaminas. Bien. Y el paciente, el examen físico, ¿cómo se encuentra vestido y cómo habla? ¿Es creyente lo que se dice o se puede persuadir, digamos, que es algo, un delirio? ¿Es creyente religiosamente o es creyente
en base al pensamiento coherente. ¿A qué te referís, Narela? Claro, me expresé mal. Si el médico logra creerle lo que le está diciendo, o sea, el paciente se expresa como convencido, digamos, le arma bien como el cuento, por así decirlo, o se duda, no sé si... Sí, se entiende. O perfecto. sea, sería si es un delirio bien sistematizado o no sistematizado, mal sistematizado. Efectivamente, sí, entendí, y sí, es un delirio bien sistematizado y se fundamenta también con un cuadro. No sé si alguien había preguntado ahí arriba si había tenido alguna alucinación o algo, pero ha tenido una interpretación delirante de una imagen de la Virgen. ¿Por qué interpretación delirante? No quiero decir que si una persona ve un rayo de luz que forma a una imagen y que es la Virgen, está teniendo un delirio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta persona estaba enfrente de los padres cuando vio un rayo de luz caer sobre un árbol y les transmitió a los padres que ahí estaba la Virgen. ¿Sí? Hizo una interpretación delirante de ese cuadro de luz. ¿Por qué delirante? Porque los padres dan cuenta de que justamente era el sol que estaba iluminando todo el parque, ¿sí? No específicamente el árbol. O sea, que el paciente tiene delirios y no tiene alucinaciones. ¿Así sería? Exactamente. A ver. No. ¿Cómo No. está? No, porque también ha presentado alucinaciones de tipo auditivas. O sea, podríamos descartar un trastorno para una paranoia, un trastorno delirante. Efectivamente. Rafael. ¿Cómo se encuentra la orientación del paciente y las pupilas? Las pupilas están midriáticas, están las pupilas dilatadas. El paciente se encuentra agitado, ¿sí? Taquipneico, con leve taquicardia, ¿sí? Con 120 de frecuencia cardíaca, y nada más, así se ¿Es la presenta. primera vez? ¿Es la primera vez que le sucede esto o ya anteriormente? Sí, esta es la primera vez. Perdón, ¿yo estoy alucinando, Karen? ¿O también de tu pantallita salió una voz masculina hace un rato? No sé la verdad. A lo sumo que sea un fantasma. Por una alucinación mía. Sí, es la primera vez que consulta por un cuadro similar. Nunca antes había consultado por un cuadro psiquiátrico. Doctor, en las alteraciones auditivas, ¿él qué escucha? ¿Qué le dicen? ¿Quién le habla? Le habla a Dios y le dice que es un enviado de Él y que tiene que salvar al mundo. De ahí las ideas altruistas. Recuerden, yo creo que en algún momento les había mencionado, ideas altruistas significan ideas de que van a ayudar a el mundo, la población, el pueblo, que tienen el poder para ayudar, ¿sí? Para salvar. Eso ¿Está pasando por alguna situación de estrés o si trabaja de alguna cosa? No, el trabajo es un trabajo de oficina, tranquilo, buena relación con sus pares, con sus superiores. Ahí preguntan, en cuanto a la atención, no está euproséxico. Está con una, vamos a ponerle una pseudo-paraprosexia, ¿sí? Pero no con pseudo-paraprosexia uno se imagina un estado de manía, ¿sí? Lo que les quiero decir acá es que está con un cuadro de agitación psicomotriz, ¿sí? ¿Es mujer? Pregunta Lourdes. No, él es varón, ¿sí? Y para adelgazar, eso ya lo habíamos dicho, perfecto. ¿Él siempre tuvo problemas con su peso? Desde muy temprana edad, sí. De hecho, ambos padres tienen obesidad, son diabéticos, tienen, digamos, un combo ahí, ¿no? Y el último consumo de anfetaminas, según refiere el paciente, fue hace 2 días atrás.
¿Tenía pareja? No, ¿Tuvo alguna vez? no. Quizá alguna pareja esporádica, pero no más que eso. ¿Anda durmiendo bien últimamente? No. Efectivamente, Georgina padece insomnio de conciliación y de mantenimiento. Profe, perdón, pero estos datos son aportados ¿por quién? ¿Por el paciente o por la familia? Por ambos. Porque el paciente no tiene su juicio conservado. O sea, me dijo que consumió hace 2 días, pero me puede estar mintiendo, ¿no? Totalmente. Por eso, la consulta... Eso iba a preguntar cómo estaba el juicio del paciente también. No, el juicio aquí, el juicio está alterado. Si está desviado, está disgregado o está suspendido, lo voy a tener que evaluar con el correr de las consultas. Porque yo no sé si está teniendo un cuadro, un brote de esquizofrenia, si está teniendo una psicosis por consumo de sustancias u otra cuestión. Entonces, lo que, como dijo Cristian, está... bueno, él dijo desviado, ¿no? Pero está alterado. Ojo, puede estar suspendido o desviado o disgregado. Pero sí, la entrevista a Cristian es hacia ambas partes, ¿sí? Les estoy aportando todos los datos para que no se haga muy confuso el diálogo, ¿sí? Un dato que yo les voy a agregar, que por eso le repregunté a Narela cuando dijo creyente o creíble el relato. No era una persona creyente, religiosamente. De pronto apareció eso hace algunas semanas atrás. ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Y él cuando le dice, o sea, que Dios le habla, le pide que salve el mundo, que le pide que haga algo en particular con su persona o no? No. Por ejemplo, algunas ideas en contra del mismo, ¿no? No. Bueno. Por suerte son solo ideas y voces y un pensamiento de ayudar al prójimo. Ahí Tiago agrega, aparte de las pupilas, que las pupilas están midriáticas, ¿no debería realizarse un laboratorio para saber si tiene, digamos, los metabolitos de las anfetaminas en su sistema? Sí, podría perfectamente hacerse. Si quieren que sigamos con el cuadro, ya tienen bastantes datos agregados. ¿Les parece o necesitan saber algo más antes de seguir? Yo quería hacer una preguntita nomás, doctor. ¿El paciente por las dudas no anduvo consumiendo algún té de una planta que tenía en el jardín de casa? Como el trompetero o algo así. Porque da unos síntomas bastante parecidos. Supongamos que no. Y hay gente que toma justamente para trastornos gastrointestinales. Ah, mira, no, para el trastorno gastrointestinal lo único que está tomando es la cimetidina, pero nada más que eso. Bien, presenta alteraciones de la memoria y habilidades, y cómo están las habilidades visoespaciales. La alteración de la memoria, en realidad, no presenta alteraciones de la memoria, y las habilidades visoespaciales están conservadas, más allá de que el paciente, como les decía, está agitado psicomotrizmente, un poco acelerado, ¿no? Un poco inquieto, moviéndose de lado a lado, no con un cuadro de excitación psicomotriz, pero sí de agitación psicomotriz, ¿no? Un poco acelerado. Les decía que estaba taquicárdico, taquipnéico, pupilas dilatadas, ¿sí? Y Tiago le pide un laboratorio. Bueno, en el laboratorio sí se encuentra el metabolito de las anfetaminas, no hay mayores alteraciones, ¿sí? El resto está todo normal, le han hecho incluso también un dosaje de hormonas, de enzimas cardíacas, ¿sí? Que dio todo normal. Los triglicéridos están aumentados, ¿sí? Levemente aumentados, y el colesterol total está aumentado, ¿sí? Notoriamente aumentado. Notoriamente vamos a ponerle un valor, ¿sí? Que no refiere el valor, pero supongamos que está en, no sé, 240, vamos a poner.
La glucemia está normal. La pirosis la empezó a tener hace bastante tiempo atrás, ¿sí? Vamos a suponer que está con cimetidina hará 5 o 6 meses. Logró pérdida de peso con la anfetamina, Neverton. Logró pérdida de peso, sí. No, no es tautímico, no. No. Tiene una distimia, depresivo no, sino está distímico, ¿no? Con fluctuaciones. ¿Sí? Fluctuaciones, desde puedo salvar el mundo hasta no puedo salvar el mundo. A veces las mismas ideas altruistas hacen que uno esté con una hipertimia placentera. ¿Sí? Voy a salvar el mundo, estoy súper contento. Sí consume alcohol y consume cannabis también. Han hecho preguntas muy interesantes como para poder abordar el caso en cuanto a las conductas terapéuticas, ¿sí? ¿Qué conducta terapéutica indicarían ustedes en este cuadro de urgencia? Después vamos a ver el mantenimiento de acuerdo a cómo resuelva la urgencia. ¿Seguro un antipsicótico? Esperen. Les voy a mostrar por si alguno se pasó de largo algún dato. Ahora que ya les dije dato por dato, les voy a mostrar lo que les leí recién, ¿sí? Esto es todo lo que me acaban de consultar. Antecedentes de la enfermedad actual, como vieron, primer episodio del cuadro delirante, presenta alucinaciones auditivas y una interpretación delirante de la imagen de la Virgen. El inicio del cuadro fue insidioso, no fue de manera brusca, hace algunas semanas. No era religioso, se acompaña de insomnio, conciliación y de mantenimiento. Como antecedentes personales, consumo de sustancias psicoactivas desde hace 4 años, metanfetaminas principalmente, un índice de masa corporal de 35, y como antecedentes hereditarios, padre con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas como la cocaína, pero su familia no lo sabe, diabetes tipo 2, madre con TOC, diabetes insulino dependiente e hipertensión. Y ahí está la respuesta, así que no se las voy a dar. Bien. Conducta terapéutica en la urgencia. ¿Qué harían ustedes? Yo voy a ir tomando notas de lo que van diciendo, ¿sí? Ustedes ya son los médicos y lo reciben. En este caso, ¿se le podrían administrar directamente benzodiazepinas antes que haloperidol? Vos decís opciones terapéuticas en la urgencia, benzodiazepina, por ejemplo. Un lorazepam. Lorazepam. ¿En dosis? ¿2,5 miligramos? 2,5 miligramos. Esto vos lo dijiste, y por lo que estoy leyendo, antes del haloperidol. Así es, porque él estuvo consumiendo, significa que no está en un cuadro psicótico. ¿Que no tiene un cuadro psicótico? No, que él no estaría diagnosticado como un paciente esquizofrénico, ya que él estuvo consumiendo, lo que tiene es el cuerpo completamente intoxicado. Habría que desintoxicar al cuerpo primero. Claro, ustedes si tuvieran que poner una impresión diagnóstica, ¿sí? Una impresión diagnóstica para poder elaborar ese tratamiento, ¿cuál sería? ¿O cuáles podrían ser? Cuadro delirante por abuso de sustancias. Cuadro delirante por abuso de sustancias. Sí, y si tenemos delirios. ¿Psicosis aguda o no? Claro, si tenemos delirios, si tenemos alucinaciones, por más que sea por sustancias o no sea por sustancias, no deja de ser un cuadro psicótico, ¿sí? Es un brote psicótico, un cuadro psicótico, psicosis aguda. Por lo menos, ¿sí?
tenemos el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, tenemos que ver si es porque tiene esquizofrenia, porque tiene un brote psicótico por consumo de sustancias, o por alguna enfermedad médica, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la guardia, el diagnóstico es de psicosis aguda, ¿sí? Dentro de esta, ¿sí?, se encuentra con un cuadro de agitación psicomotriz. ¿Por qué? Porque puedo venir con un cuadro de psicosis aguda, pero no estar agitado. Simplemente te comento que soy un enviado de Dios y que vengo a salvar el mundo, pero estoy así de tranquilo. Este paciente está con un cuadro psicótico, pero está con una agitación psicomotriz. De tal manera, al tener este diagnóstico, vamos a elaborar el tratamiento para este cuadro agudo. ¿Sí? Y vos decías, Lucas, y decían muchos de tus compañeros, ¿sí?, como por ejemplo Narela y nadie más, vos y Narela, hablaban del haloperidol, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Ustedes le darían, qué opinan con respecto a lo que dijo Lucas? ¿Le darían benzodiazepinas primero y después haloperidol? ¿Le darían haloperidol o le darían, como dice Gabriel, risperidona más levomepromacina? Risperidona Las benzodiazepinas. más levomepromacina. Por ahí, no me acuerdo, no llegué a leer quién, pero le darías benzodiazepina vos. ¿Le darías la misma, lorazepam 2,5? Pero si el paciente principalmente viene con un delirio, tiene la parte de la ansiedad que le podríamos sacar con la benzodiazepina, pero en primera medida tendríamos que tratar esos delirios que tiene el paciente porque es más psicosis. Podríamos empezar con... A ver, vamos a hacer una gran diferencia y votamos. Levante la mano, ¿sí? Ya todos sabemos levantar la mano. Los que inician con benzodiazepina. Somos 184, así que van a votar 184 personas. Los que inician con benzodiazepinas, $20, 21, 22. Muchos iniciarían con benzodiazepinas, 30 personas hasta ahora. Siguen sumando. $40 personas iniciarían con benzodiazepinas. Bueno, 40 personas iniciarían con benzodiazepina. Bajen la mano. Bajen la mano. Ahora levante la mano los que iniciarían con un antipsicótico. No importa cuál, risperidona, levomepromacina o haloperidol, fueron los que surgieron ahí. Después vamos a ver si es de una manera o de otra. A ver, ¿cuántos iniciarían con un antipsicótico? No me dan los números. Somos 35 más 40 son 75, pero son 185 los que estamos conectados. 40. $45. Bueno, bajen la mano. 46. Bajen la mano todos. Bajen la mano todos. Todos desaprobados directamente a recuperatorio, bro. No,
Ahora, levante la mano los que no están conectados. Los que pusieron a conectar y se fueron a tomar un café o a dormir. No, saca la mano, Juan. No me hagan hacer lo que hice ayer en Salud Mental 2. Que anoté los que llamaba y no te... No. Por favor. Nada más respondieron 80 de los 185. Hay 100 personas que no saben poner la manito o que no tienen la más pálida idea de lo que estoy diciendo o que no están. Bueno, mal hecho. Bueno, chicos, vamos a la respuesta. Se inicia con antipsicótico. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar una benzodiazepina y le voy a tener que dar primero, por el cuadro de agitación le voy a tener que dar bastante dosis. Porque no es que está un poco ansioso, está con un cuadro de agitación, que es bastante elevado, ¿sí? Pero además, esa agitación se fundamenta en un cuadro delirante alucinatorio. Es decir, un brote psicótico. Y si yo le doy benzodiazepinas, el brote psicótico no se va a ir. Si yo le doy un antipsicótico, el brote psicótico se va a ir, pero como además los antipsicóticos son sedativos, también va a tranquilizar a la persona. ¿Le puedo dar benzodiazepinas y algún antipsicótico? Puedo, pero no lo voy a hacer si tengo que elegir entre uno y el otro. Tratemos de no hacer polifarmacia, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a descartar esto. Recuerden que no es un no absoluto, es un no tiene sentido. No tiene sentido para este cuadro. ¿Bien? Antipsicóticos. Las opciones que fueron surgiendo fueron aloperidol, risperidona, levomepromacina. ¿Cuál le darían ustedes? Lo pueden escribir. ¿Y por qué? ¿Por qué eligieron, Nalera, por qué elegiste el aloperidol? ¿Y por qué, Gabriel, elegiste la risperidona combinada con levomepromacina? Y el aloperidol es porque, bueno, la primera opción terapéutica en la cual el más utilizado es el más potente, digamos, y tiene como el efecto incisivo. Pero también, bueno, si el paciente no puede dormir, el paciente está agitado, tiene mucho delirio, podría hacer la combinación risperidona y levopromacina. Cualquiera, no sé. Ok, cualquiera de los dos, pero elegiste como primera opción el halo. Lo que veo es que hay más o menos bastante parecido entre el halo y la risperidona. ¿Cuál era el índice de masa corporal del paciente? Yo elegí la risperidona porque es obeso, que tenía 35 de... Bien, si vos elegiste la risperidona porque es obeso. ¿Y cuál es uno de los efectos adversos de la risperidona? ¿Cuáles son los efectos adversos? Yo elegiría aloperidol porque justamente el efecto adverso no incluye el aumento de peso como sería la risperidona. Claro, en realidad el razonamiento, Gabriel, vos tuviste en cuenta el peso, pero justamente lo que hace la risperidona es aumentar el peso. Y además aumenta la resistencia periférica a la insulina. Entonces aumenta el riesgo de desencadenar, claro, un cuadro metabólico. ¿Sí? Entonces, si bien lo pensaste al revés, porque la risperidona es el que genera ese aumento del peso, no el aloperidol. ¿Bien? Además, está tomando cimetidina. Y la cimetidina, combinada con la risperidona, ¿qué va a hacer? ¿Saben? Farmacocinéticamente, la cimetidina va a interactuar con la risperidona aumentando la vida media de la risperidona. Por tal motivo, aumenta aún más la probabilidad de efectos adversos de la risperidona.
¿sí? Entonces, tiene obesidad, tiene antecedentes familiares de diabetes, tiene consumo de cimetidina, ¿sí? Lo que voy a tratar de evitar es la risperidona. Aparte, ahí agrega algo. El paciente agregaron arriba, habían agregado que no estaba agresivo, y en verdad no está agresivo, está agitado, pero no está agresivo, quiere salvar el mundo, ¿sí? Entonces, quizá, bueno, nada, eso no es que lo tengo que bajar de una trompada dándole risperidona y levomepromacina. Lo que se elige en esa opción, en este caso clínico como primera opción, es el haloperidol. Antipsicótico incisivo, ¿sí? ¿En qué dosis le darían haloperidol? Y debería ser una un poquito elevada, pero tampoco tan fuerte, porque ya tiene, digamos, resistencia a drogas, o sea, ya tuvo contacto con drogas. Tuvo contacto con drogas, no con el haloperidol, pero vos decís que tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que le haga efecto. Narela ahí escribe 1 a 3 miligramos, si es en ampolla, 2 miligramos, dice 10 en tomas diarias. Bien, bueno, vamos a ponerle de 2,5 a 10 miligramos. ¿Sí? Si reacciona con 2,5, primero, genial, baja un poco. Después le sigo dando en distintas dosificaciones. ¿Sí? Voy a tratar de llegar a los 10 miligramos. ¿Puedo darle 20 como dice Lourdes? Puedo darle 20 como dice Lourdes, si es necesario. ¿Bien? Más de 20 no. Vamos a dejarlo en 20. Bien. Y ahí me decían que la levomepromacina, que sería una indicación adecuada por el insomnio. En realidad, si yo con el haloperidol le bajo el cuadro delirante y alucinatorio, es muy probable que el paciente ya pueda dormir. Entonces, la indicación, la conducta terapéutica en la urgencia sería haloperidol en dosis de 2,5 a 10 miligramos. ¿Sí? Más la suspensión de la cimetidina. La cimetidina, tenés un poco de pirosis, busquemos otra cosa, ¿sí? Bien, Tiago, ¿qué le darías? ¿Cada cuánto el haloperidol? Bueno, el haloperidol lo podemos dosificar en 3 tomas diarias, si queremos, ¿sí? Se lo podemos dar 2,5, 2,5, 2,5, podemos darle 10 miligramos y 10 miligramos, eso de acuerdo a cómo reaccione el paciente. Imaginemos que es un paciente que reacciona adecuadamente al componente farmacológico, le doy 3 tomas, supongamos, 2,5 y 5 miligramos. Me hace un total de 10 miligramos con una dosis más fuerte a la noche para que pueda dormir. ¿Sí? Eso se llama dosificación. ¿Cómo lo dosifico? 2,5 por la mañana. Por la tarde le doy 2,5 miligramos y por la noche le doy 5 miligramos. Un poquito más de dosis a la noche para asegurarme que pueda dormir. La vía oral. Vía oral. Si acepta vía oral, genial. Si es un chico que no está agresivo, que no está querellante ni nada por el estilo, no va a ser complicado indicarle la vía oral. ¿Sí? Por suerte, el haloperidol tenemos distintas vías de administración. ¿Bien? Profe, pero vía oral, ¿no es hasta 2 miligramos? No. Vía oral hay presentaciones digamos, de 10 miligramos, de 5 miligramos. Estamos hablando del haloperidol que hago, ¿eh? Bien, exactamente, Noelia. Exactamente. Supongamos que se queja mucho, lo veo después, ¿sí? ¿Qué conducta terapéutica indicaría para el mantenimiento, ¿sí?
Vamos a la parte de la pirosis, que el paciente dice, no, doc, yo no tolero la acidez que tengo. No la tolero, algo tengo que tomar. Inhibidor de bomba. ¿Cómo? Os inhibidores de bomba, omeprazol, esomeprazol, omeprazol, cualquier uno de ellos. Muy bien, exactamente, ahí todos coincidieron. Le cambio la cimetidina por omeprazol, que lo tome 4 horas antes de la toma del antipsicótico. ¿Sí? Entonces le doy primero el omeprazol a la mañana y después que empiece con todo el tratamiento con el antipsicótico. Si es que se queja mucho. Por supuesto, después voy a tomar otras conductas no farmacológicas para que disminuya el peso. ¿Bien? ¿Cuál sería la conducta de mantenimiento en este paciente? Creo que primero de todo no puede consumir más las sustancias psicoactivas que está utilizando. Bien, tratamiento del cuadro del consumo de las sustancias. Perfecto, muy importante. Si yo no trato eso, es paliativo cualquier tipo de medicación que yo le dé. ¿Bien? Lo va a sacar del cuadro agudo, pero una vez que pasa eso, va a volver a recaer con el consumo. Entonces, si el chico consume las metanfetaminas para bajar de peso, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí voy a todo lo que están diciendo, que todos coinciden con un fármaco ahí. Pero, ¿qué es más importante que el fármaco? El cambio del estilo de vida, que empiece a hacer ejercicio y ir a un nutricionista. Exactamente, exactamente. Modificar, ¿sí? Hábitos saludables. O buscar hábitos saludables. Eso tendría que ser un poco más de terapia en familia, digamos, porque tiene los antecedentes de los padres, y si cambia solamente el hijo y los padres siguen consumiendo la misma cantidad de comida y eso, creo que sería contraproducente para el tratamiento del paciente. Excelente, Pablo. De hecho, ahora cuando les muestre, van a ver que, a ver si lo dice en este o sí, psicoterapia individual y psicoterapia familiar. Exactamente, exactamente. Tengo que cambiar los hábitos de la casa. Si son todos obesos, todos con diabetes, una con hipertensión, tengo que cambiar los hábitos en la casa, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Después veo el fármaco, porque si se logra armar todos esos hábitos saludables, yo puedo elegir un fármaco. Y si no se logran esos hábitos saludables, tengo que ir a otro fármaco. ¿Bien? Y por lo que ustedes están comentando, muchos coinciden farmacológicamente en el aripiprazol. Bien, eso podría ser. Pero no va a llevar tiempo igual hacer esos cambios, como que él podría presentar nuevamente el cuadro mientras está tratando de bajar de peso, de cambiar de hábito. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, y supongamos, Georgina, va a tardar, se me hace un poco... Sí, por supuesto, va a tardar en hacer efecto. El haloperidol, por suerte, es un fármaco de acción rápida, ¿sí? Supongamos que le damos haloperidol, pasa el cuadro delirante, psicoterapia individual, psicoterapia familiar. Se logran generar cambios en el hábito de vida. El paciente no está alucinando, no está delirando, no está consumiendo metanfetaminas, no consume marihuana, ha bajado de peso y se generó un hábito saludable en la casa. ¿Qué es lo que hacen farmacológicamente? En este caso no se debería hacer nada porque dejó de consumir las sustancias, no volverá a tener otro brote. ¿No se debería hacer nada en qué sentido? ¿Dejó todo tal cual está o le saco el haloperidol? Se le saca el haloperidol. Exactamente. Si se logra una remisión del cuadro, chicos,
no voy a mantener a un paciente con un antipsicótico sin síntomas, sea el haloperidol o sea el aripiprazol, si yo no le hice un diagnóstico de esquizofrenia. El paciente tuvo este diagnóstico, porque después se dio el cuadro. Antecedentes familiares de esquizofrenia no hay, nunca tuvo un brote anterior, puede ser el primer brote, por supuesto que lo puede ser, ¿sí? Pero después de hacer el tratamiento para el consumo de sustancias, mejorar los hábitos de vida, no volvió a tener ninguna recaída, se mantiene el tratamiento del haloperidol por 3 meses y luego se suspende. Y no hace falta cambiarle al aripiprazol, no hace falta cambiarle a ningún otro fármaco más. Evolución favorable de un cuadro de urgencia médica en la guardia. ¿Bien? Doctor, o sea que se le da el haloperidol por 3 meses. Por 3 meses, Yo exactamente. tenía entendido que era para sacarle el cuadro agudo y después se le daba el aripiprazol, ¿o no? No, no necesariamente. Si vos lo sacás de un cuadro delirante agudo, no tiene ningún efecto adverso con el haloperidol, está con una evolución favorable del cuadro, de los estilos, de la psicoterapia, de los cambios del hábito de vida, y todo, lo que hay que prevalecer es la estabilidad. ¿Sí? Si yo le saco el haloperidol y le pruebo dar aripiprazol, se puede generar ahí un nuevo brote, una nueva cuadro delirante, ¿sí? ¿Es lo habitual? No, no es lo habitual, pero puede producir. Todos los cambios son riesgosos. Entonces, ¿me trae efectos adversos? Evalúo. ¿Sí? No. El paciente no tuvo. ¿Está generando cambios favorables? Sí, está evolucionando favorablemente. Listo, mantengo el haloperidol lo mínimo indispensable. No se lo cambio, porque no me generó ningún malestar, sino bienestar. Y recién ahí se lo dejo. ¿Se entiende, Federico? Sí, doctor. Bien. Estoy en este caso clínico. El caso clínico puede tener una rama, pero un abanico de ramas distintas, ¿sí? Pero lo que pasa es que no vamos a terminar. El caso clínico está resuelto, solamente haloperidol. Bien, yo les voy a compartir nada más esa pantallita por si les quedó alguna duda de la resolución. Aquí tenemos, entonces, perdón, esto ya lo habíamos visto. Conducta terapéutica de urgencia, haloperidol en dosis de 2,5 a 10, suspensión de la cimetidina y si la pirosis persiste, omeprazol 4 horas antes del haloperidol. Y como bien decía, la terapia de mantenimiento es el plan de reducción del peso en dosis bajas. Fíjate acá, Federico, que le estamos dando dosis bajas de haloperidol. ¿Sí? Es decir, cada vez se lo vamos bajando más. Si viene bien, genial. Y evaluar continuación o no del esquema del haloperidol de acuerdo a cómo venga. Supongamos que le sacamos el haloperidol y volvió a tener un cuadro, el diagnóstico es distinto, es otro diagnóstico. Tratamiento del cuadro de sustancias con el mismo haloperidol, psicoterapia individual y psicoterapia familiar. Bien. Se daba el haloperidol en urgencia intramuscular y después vía oral para el mantenimiento de 3 meses. De acuerdo al cuadro clínico, se puede dar intramuscular, Sabrina. Recuerden que el intramuscular puede ser de POT, quiere decir de liberación prolongada, o no, ¿sí? Pero en este caso no hizo falta, porque el paciente no estaba agresivo. Bien. Pasamos a otro caso clínico. Bien. Caso 2. Paciente de 48 años de edad que asiste a consultorios externos de clínica médica, solo refiriendo que hace unas semanas atrás, aproximadamente 3 semanas, ha notado que se está olvidando cosas
y confundiendo cosas que antes las realizaba naturalmente. Por ejemplo, ir a la heladera a buscar algo y cuando la abría no se acordaba qué era lo que estaba buscando. Repito entonces, una persona de sexo masculino, una que no lo refiere ahí, pero es masculino, de 48 años de edad, que va a consultorios externos de clínica médica por empezar a olvidarse hace 3 semanas atrás y de cosas que antes no se olvidaba, ¿sí? Le empezó a llamar la atención eso. Bien. Pregunto ahora, ¿les interesaría saber algo más o ya con esto lo medican o le dan algo? No nos dice nada esto, ¿no? Bueno. Se le podría preguntar si tiene antecedentes de Alzheimer, por ejemplo. O sea, si algún familiar directo tiene. No, no tiene antecedentes hereditarios de Alzheimer ni ningún otro tipo de demencias o de deterioro cognitivo. ¿Solo la memoria a corto plazo tiene alterada? ¿Cómo, Juan, perdón? ¿Y solo la memoria a corto plazo está alterada? Sí, por lo que refiere, solamente olvidos así, lo que se conocen como olvidos benignos, ¿sí? Porque no se olvida la canilla abierta, el gas prendido, a su hijo en el colegio, son olvidos benignos, no se pierde en la calle, pero sí se dio cuenta que es muy marcado el tema de esos olvidos de ir a buscar algo y olvidarse qué era lo que estaba buscando, o estar pensando en alguna idea y tener que anotarla para después no olvidarse. ¿Bien? Haciendo tratamiento, está tomando alguna medicación. No está tomando ninguna, a ver, un segundo. No está tomando ninguna medicación. No está pasando por una situación de estrés agudo, ¿sí? No tiene hábitos tóxicos más allá del consumo esporádico de alcohol. Se dedica a atender en un call center, ¿sí? Desde hace 2 años, ¿sí? Se había quedado sin trabajo. Bueno, ahí podríamos, Silvana, que vos preguntaste si está pasando por algún estrés. Agudo no, sí, digamos, fue despedido hace 2 años atrás y comenzó a trabajar en un call center. Y en un call center, no sé si alguno tuvo la posibilidad de trabajar en un call center, habitualmente es bastante intenso, porque uno suele cobrar por ventas, es decir, por comisiones, y bueno, y habitualmente no es muy bien recibido cuando hace un llamado para fomentar o para generar esa venta, ¿no? O un call center de recibir quejas. Es horrible. ¿Cómo? Que es horrible, yo trabajé casi 1 año y todos los días te llaman para quejarse. Sí, todos los días. creo que es uno de los trabajos más enfermantes que hay. Pero realmente, yo tengo un montón de pacientes, desde que empecé a trabajar, pero un montón de pacientes que estaban trabajando en call center. Y un montón de pacientes que empezaron a buscar trabajos y yo lo primero que les decía es tratar de descartar buscar en un call center, ¿sí? Porque eso es patológico. Tiene sobrepeso, Bruno. Tiene sobrepeso. Es masculino. Duerme bien, refiere cierta ansiedad, Narela, por ahí un poco más hacia las comidas, ¿sí? Con una ansiedad oral, por ahí si está un poco ansioso, acude a la heladera a buscar algo de comidas, habitualmente no sanas. Y ahí preguntan si es diabético, hipertenso o tiene hábito o algún hábito tiene. Bueno, es sedentario y es hipertenso, no controlado y no diagnosticado. ¿Cómo lo diagnosticarían ustedes? ¿Hacerle un mapeo? ¿Un mapeo cómo? O sea, controlarle su presión arterial por lo menos durante 1 semana.
Bueno, le hacemos un mapeo, digamos, un control semanal de la presión arterial. ¿Se le podría llegar a hacer algo más también para el diagnóstico? ¿Se le podría tomar la presión ahí cuando llega a la consulta y cuando se va? Sí, eso no me va a dar el diagnóstico. Eso me puede decir, está hipertenso ahora, pero no me va a decir, sos hipertenso. Puede ser hipertensión de guardapolvo blanco, puede ser hipertensión por el cuadro de estrés en ese momento, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tengo que hacerle, sí, un mapeo semanal de la presión arterial y puedo hacerle también una presurometría de 24 horas, ahí está. Bueno, un control ambulatorio, bien. Puedo hacerle una presurometría también, ¿sí? Etcétera. No tiene síndrome metabólico Christian, no tiene alguna enfermedad diagnosticada previamente. Las hormonas tiroides dieron normal, al igual que el resto del laboratorio. Es decir, que este paciente tiene hipertensión, no diagnosticada previamente, no tratada previamente. No sufrió un trauma en la cabeza, duerme bien, habíamos dicho, pero se encuentra con cierta ansiedad oral, y sí, presenta dolores de cabeza, principalmente occipitales, bastante frecuentes. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Casi diaria. Casi diaria. No presenta antecedentes de depresión, ¿sí? Ninguna cuestión así psicológica o psiquiátrica. Está orientado en tiempo y espacio, está orientado alo y autopsíquicamente. ¿Cómo está su atención, profe? Está euproséxico. Vino solo a la consulta. ¿Vive solo también? Porque por ahí algún familiar puede detectar otra cosa que no se acuerde, digamos, en el momento de consulta. Bien, buena acotación. No, vive con su mujer. Vive con su mujer que, bueno, un poco lo motivó también a consultar, pero no por una cuestión de gravedad, sino quizá por una cuestión quejumbrosa del paciente, de que le da bronca olvidarse lo que estaba haciendo. Creo que podríamos descartar causas orgánicas ahí. Bien, ¿cómo la descartarías o cómo la buscarías? Como el compañero dijo antes, la compañera Narela, exámenes de laboratorio, exámenes de imagen. Le pedí ahí hemograma, a ver si no está anémico, función tiroidea y un ataque de cráneo. Bueno, entonces dijimos que las hormonas tiroideas le hicimos un laboratorio, muy bien, las hormonas tiroideas están bien, le hicieron una resonancia magnética cerebral que les muestra esto. Esperen que se las muestro. Esto muestra la imagen. Ustedes no sé si están viendo aún diagnóstico por imagen, pero les comento un poco qué es lo que se ve. Esta es una resonancia, ¿sí? En la cual tengo un corte axial del cerebro, ¿sí? Y acá tengo un corte coronario, más bien occipital por las formas de... sí, bueno, vamos un poco a la parte de anatomía, pero los ventrículos laterales en el asta occipital muestran bien esta forma que se llama forma encrucijada, ¿sí? Acá tengo plexos coroideos, nada para asustarme, ¿sí? Le voy a poner el puntero, así me van guiando, nada para asustarme aquí. Sí, lo que veo es un ventrículo lateral bastante voluminoso, es decir, un agrandamiento de los ventrículos laterales, ¿sí? Pero además del agrandamiento de los ventrículos laterales, acá yo estoy observando una imagen hiperintensa, aquí también,
Acá también. ¿Ven estas manchitas blancas que se ven? Sí, no sé si se pueden ver bien en la computadora. Sí, se ve. Por ahí acá, ¿sí? Atrás de los ventrículos laterales, acá adelante también. Microinfartos, exactamente. Bueno, estos suelen ser imágenes características de vasculopatía, ¿sí? De pequeños ACV o AIT que ha tenido crónicamente el paciente, ¿sí? Son imágenes hiperintensas difusas. Acá, paciente hipertenso. Uy, pucha, ya les estoy diciendo, bueno, no importa. La resonancia magnética evidencia imágenes hiperintensas difusas a nivel subcortical. ¿Sí? ¿Cómo tengo que tratar al paciente? Acá ya tenemos la respuesta. ¿Sí? Tenemos que iniciar un tratamiento para la hipertensión. Profe, Sí. los microinfartos que usted muestra en las imágenes ahí, ¿se puede apreciar también en tomografía o únicamente en la resonancia? Se pueden apreciar en tomografías. Las resonancias tienen mayor definición y aparte pueden observarse otro tipo de patologías, ¿sí? Pero yo creo que por ahí la tomografía la pido más para lo que es un TEC, un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Para ver bien las hemorragias, si es que tiene. En cambio, la resonancia la pido para cuestiones más neurológicas, tipo microinfartos, atrofia de la corteza, etcétera, etcétera. ¿Bien? A mí me aporta más información. Bien. Inicio el tratamiento con el... Sí, diga. ¿Lo mismo que eso? ¿Cómo? Que la neuroplasticidad también es un tratamiento de estimulación neurocognitiva, ¿no? Exactamente. No solo es necesario tratar a la hipertensión, sino que después tengo que utilizar una estimulación neurocognitiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que me genera la neuroplasticidad. Justo estaba leyendo un libro recién, así porque tenía un tiempito antes de la clase, sobre neurociencia, y hablaba de la neurogénesis en el cerebro del adulto y la neuroplasticidad en el cerebro del adulto. Y lo importante que es la estimulación cognitiva en el cerebro del adulto. El niño es, pero recontraplástico. El adulto es más duro, pero tiene esa plasticidad neuronal. Por eso es que tenemos que hacer estimulación neurocognitiva. ¿Sí? Y como yo siempre les digo, estimulación neurocognitiva implica ejercicios de memoria, que lo podemos hacer en nuestra casa, sopa de letras, crucigramas, armar rompecabezas, hacer actividad física, aprender un nuevo instrumento, aprender un nuevo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esperen que a ver si tengo algo más en el caso que les estaba por decir. Tenía que decir o no. ¿Qué conducta terapéutica indicaría? Listo. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo cómo trabajamos en este paciente? Paciente que a priori uno ve el caso, lo lee y dice, es re fácil esto. Pero en realidad el paciente solamente dijo que abrió la heladera y no se acordaba qué estaba buscando. Y fíjense cómo indagando, fuimos a diagnosticar un cuadro de hipertensión, un paciente con hipertensión. Y si yo no diagnosticaba en ese momento la hipertensión, el paciente me podría haber generado un ACV a futuro, con secuelas neurológicas muy importantes. Por eso es que tenemos que tener una mirada amplia. Bien. Un pequeño síntoma puede diagnosticar una enfermedad muy grave, invisible. Doctor, ¿se inició con características de demencia? No, en realidad no presentó una característica demencial, simplemente olvidos benignos, ¿sí? Para tener una conducta más demencial tendríamos que ir a un cuadro un poco más
más florido, ¿sí? Para de deterioro cognitivo, donde se altera la función del paciente, tanto social, laboral, familiar, etc. Profesor, ¿a partir de dónde sería el punto de cortes para que los olvidos benignos sean algo patológico? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde sería el punto que convierte a los olvidos benignos en algo patológico? Cuando corre riesgo. Cuando corre riesgo. ¿Sí? Abrir la heladera y ver que iba a buscar algo y me olvidé que era, es un olvido benigno. Que de hecho, a ustedes seguro les habrá pasado. Sí, por eso te pregunto. Claro, por eso la pregunta, sí, a todos nos pasó eso, ¿sí? Eso puede ser porque teníamos el foco de la atención en otra cosa en ese momento, ¿sí? No es que son hipertensos. Pero bueno, indagando y haciendo una buena anamnesis, llegamos en este caso a esto. Un olvido patológico sería si salís de tu casa, Lucas, para la facultad y de repente te fuiste a la verdulería. Y llegaste a la verdulería y decís, ¿qué hago acá? ¿Sí? O saliste de tu casa y no sabes volver. O dejaste la llave del gas abierto. ¿Bien? Esos ya son olvidos patológicos. Un ejemplo, pueden haber millones. Último caso. Caso 3. Paciente de 60 años de edad de sexo femenino, con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, medicada con levodopa y carbidopa desde hace 8 años. ¿Sí? El motivo de consulta, 20 años atrás, fue por reiterados cuadros de depresión, es decir, asistió a numerosos tratamientos con psiquiatras. Muchos psiquiatras. Cada psiquiatra le diagnosticó depresión y le dio un antidepresivo distinto. Probaron con duloxetina, probaron con fluoxetina, probaron con venlafaxina, mirtazapina, entre otros. ¿Sí? Bien. Paso a la siguiente. Tras ser diagnosticada con Parkinson, ¿sí? Porque empezó con sintomatología característica, tras ser diagnosticada con Parkinson, pero tener el cuadro depresivo, ¿sí? ¿Cómo lo tratarían? ¿Qué le indicarían? IMAO, inhibidores de la monoaminoxidasa. A ver, más específica, Noelia. ¿Cuál? Seleginina. Bien. ¿Dosis? Le vamos a indicar seleginina en dosis de 2,5 a 5 miligramos por día. ¿Sí? Que es el antidepresivo que se utiliza principalmente en personas con Parkinson. Por supuesto que tenemos que descartar que sea un parkinsonismo farmacológico, porque es una persona que tiene una historia de haber sido tratada con numerosos psicofármacos, y uno de los efectos de los psicofármacos, de los efectos adversos de los psicofármacos, es el extrapiramidalismo, que muchas veces se confunde con un síndrome parkinsoniano. O puede tener un síndrome parkinsoniano y no ser un Parkinson. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí respondieron la dosis. Bien. Perfecto. Entonces, tenemos esto. Presenta una evolución tórpida del cuadro motor con síntomas típicos del Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas típicos del Parkinson? ¿Alguien sabe?
No sé si llegaron a verlo, creo que todavía no usaron neuro, pero a ver, Leandro. Profe, puede ser bradiquinesia, temblor de reposo y rigidez, una tríada. Exactamente, es esa triada. Es esa triada. Bradiquinesia, temblor en reposo, no temblor común, temblor en reposo y rigidez. ¿Sí? Es muy característico que la rigidez se demuestra, y ustedes se van a dar cuenta cuando vean que el paciente para iniciar la marcha hace esto. Se tira para adelante e inicia la marcha. ¿Sí? Porque tiene rigidez muscular. Entonces, para poder vencer e iniciar la marcha, directamente utiliza los reflejos. Entonces, se tira para adelante y ahí empieza a caminar. ¿Sí? Estamos hablando de un Parkinson más avanzado. Bradiquinesia es esa dificultad o esa disminución para la velocidad motriz. Y el temblor es el famoso temblor en cuenta de monedas. Es el temblor en reposo. Que cuando me muevo, desaparece. Cuando me muevo, desaparece. ¿Sí? Temblor en reposo. Bien. Además de los síntomas típicos del Parkinson, presenta irritabilidad, varias fluctuaciones anímicas en un mismo día, o sea, pasa de querer irse de su casa y maltratar a sus hijos con quienes no vive actualmente y maltratar a otras personas, que ustedes me van a decir, hasta estar muy tranquila, somnoliente, con ganas de bailar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vira, pero múltiples veces durante el tratamiento. Incluso ha llegado a tener cuadros alucinatorios, muy esporádicamente, ¿sí? Muy esporádicamente. A ver si tengo algún dato más que les pueda ofrecer o que me quieran consultar. ¿Por qué creen que pudo haber tenido el cuadro alucinatorio a veces? ¿Podría ser por alteración en las vías dopaminérgicas? A ver, ¿quién lo ayuda o quién lo... No consume drogas? Vive sola, tiene 60 años, está con un Parkinson relativamente avanzado, depresión asociada al Parkinson, que puede ser como secuela o como inicio de la enfermedad del Parkinson. Sí, la deshidratación podría generar un cuadro alucinatorio temporal, pero otra cosa. Va de la mano de lo que decía Cristian, ¿sí? Pero no es por una alteración de las vías, sino porque está medicada con levodopa. La levodopa puede producir como efectos adversos cuadros alucinatorios, ¿sí? Porque me generaría justamente esa pseudoalteración de la vía mesolímbica, ¿sí? Entonces me puede generar síntomas psicóticos, pero producto de la levodopa. Y si nosotros tenemos en cuenta que vive sola, que tiene antecedentes de depresión de muchos años, que tiene muchas fluctuaciones anímicas y quizá en algún momento se olvida que tomó la levodopa y la vuelve a tomar. Entonces hace como una sobredosis de levodopa que puede generar algún cuadro alucinatorio preocupante. ¿Sí? Bien. Efecto adverso de la levodopa. Bien. ¿Qué indicaría? Farmacológicamente y no farmacológicamente en esta paciente.
una psicoterapia y seguramente también estimulación neurocognitiva. La psicoterapia por cuestión de la depresión y del Parkinson, y la estimulación por la neuroplasticidad. Muy bien. Como principal indicación, Cristian, psicoterapia para comprender qué es la patología, el Parkinson, que incluso también que puede la depresión formar parte del inicio de la enfermedad de Parkinson, y ojo que la evolución del Parkinson puede llevar a una demencia por Parkinson. ¿Sí? Puede debutar con una depresión y puede finalizar con una demencia. El Parkinson, ¿sí? Entonces, psicoterapia y estimulación neurocognitiva. Perfecto. ¿Qué más? ¿No debería cambiarse el fármaco? No. El fármaco del Parkinson, no. Eso lo tenemos que dejar. Imagínense que esta es su abuela, su mamá, su tía. ¿La dejan sola en la casa con tantas fluctuaciones? Se sale, se escapa de la casa, se va. ¿La dejan sola? No. No. Un acompañante terapéutico. ¿Cómo? Perdón, escuché ahí una vocecita, pero muy bajita. Se le puede pedir que tenga un acompañante terapéutico si la familia no puede, por ejemplo. Claro, exactamente, ¿sí? Por ahí yo no me voy a mudar a lo de mi mamá de nuevo porque quizá tengo una mujer con hijos y es inviable, etcétera, etcétera. Entonces lo que puedo hacer es justamente contratar a un acompañante terapéutico o mejor a un enfermero o una enfermera, ¿sí? Que tenga un acompañamiento por lo menos la mayor cantidad de horas posibles. Si puede ser las 24 horas mejor, a veces no se puede, no importa, que sea durante el día, ¿sí? Y que esa persona se asegure de las tomas farmacológicas. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Entonces, hasta ahora vimos que le dimos eleginina, entonces de 2,5 a 5 miligramos, y acompañamiento por personal idóneo. Está muy irritable, muy irritable, muy irritable, muy irritable, muy irritable, muy irritable. ¿Qué puedo hacer? ¿Podría ser con estabilizadores del ánimo, profesor, o directamente se le darían benzodiazepinas? ¿Estabilizadores del ánimo o qué, Lucas? O directamente se le daría benzodiazepinas. Bueno, benzodiazepinas, que también ahí coincide con lo que dice Bruno. Benzodiazepinas aumenta el riesgo de caídas en una persona con alteraciones neurológicas, ¿sí? Porque si encima para iniciar el movimiento se tira para adelante, si yo le doy una benzodiazepina que altera los reflejos y que genera miorelajación, aumento el riesgo de caídas, ¿sí? Profe, ¿puede ser un estabilizador del ánimo? Puede. Como el ácido valproico, pero ese para más, cuando está más agresivo igual. Agresiva. Bueno, ¿qué ocurre con el ácido valproico? ¿Qué ocurre con la quetiapina? ¿Y qué ocurre también con el litio, es decir, con los estabilizadores? Afectan el metabolismo de la levodopa, ¿sí? Entonces deja de tener la acción que tenía la levodopa. Por ejemplo, puedo darle un antipsicótico como la quetiapina que decía Cristian. Puedo darle la risperidona. Bueno, la risperidona contrarresta el efecto de la levodopa, ¿sí? Y los fármacos que que están mencionando también a nivel metabólico alteran ese metabolismo. Hay un antipsicótico, el IMAO ya lo tiene, la seleginina ya lo tiene,
que además, si yo lo mezclo con litio, peor todavía. Más efectos adversos tiene todavía. Hay un antipsicótico que es de elección, o que se puede utilizar en estos casos. ¿Alguien sabe cuál es? No es la nortriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Haloperidol en dosis bajas. No es el haloperidol porque tiene mucho extrapiramidalismo, empeoraría el cuadro motor del paciente. Agomelatina no es porque tampoco es un antipsicótico, es un antidepresivo que favorece el sueño, en este caso no habían alteraciones del sueño. Levomepromacina genera muchas alteraciones extrapiramidales por ser un antipsicótico típico, es decir, un neuroléptico. ¿Le podría dar carbamazepina? Clozapina. Ahí, es ahí, clozapina. La carbamazepina es un estabilizador que también genera una inhibición del citocromo P450 que alteraría también el tema de la seleginina. La clozapina, a pesar de ser muy compleja su utilización, es la elección para los casos de inestabilidad severa en personas con Parkinson. ¿Sí? Muy bien, Giovanni. ¿Qué tengo que hacer para darle clozapina? Hay que pedir por la cuestión de la granulocitosis, ¿no? Correcto, le hago un laboratorio. ¿Cada cuánto le hago un laboratorio? Le hago un laboratorio antes de empezar con la clozapina. Bien. Inicio con la clozapina, 25 miligramos. Muy poquito, 25 miligramos. No, un laboratorio por mes, no, inicialmente. Uno por semana. Uno durante 18 semanas, una vez cada 18, una vez. Correcto. 18 semanas. Muy bien, Itati. Bruno, fuiste muy benévolo. En realidad es un laboratorio semanal durante 18 semanas y posteriormente uno por mes. ¿Sí? Exactamente, así como decía Fabricio y Tiago, pero después de haber hecho uno por semana durante 18 semanas. ¿Es un embole? Sí, es un embole. Pero la realidad es que tiene muy buena resolución del cuadro de irritabilidad, ¿sí? Porque además es muy sedativo. Noelia, Doc, ¿ese no era como tercera opción recién? En el brote, en la psicosis, sí, pero no en el Parkinson. Acá no estamos hablando de un paciente psicótico, ¿eh? No, de nada. De nada. Bien. Bueno. A ver si tengo algo más. No, era eso. Simplemente eso. Bueno, chicos. Chicas. La idea de hoy era justamente presentarles una serie de casos clínicos para que, como les decía hace un rato, para que ustedes como médicos los resuelvan en base a la anamnesis y bueno, y el agregado que yo les podía dar, ¿sí? Así que, bueno, la semana que viene van a finalizar con la parte de gastro, con el doctor Vera, como les decía al principio, y la otra semana probablemente estén con la doctora Castro para hacer un repaso de todas las clases que vieron con ella, y si no está ella, estaré yo, y haremos casos clínicos introduciendo más temas de este tercer módulo. ¿Bien? Bueno, chicos. Sí, sí. El 6 es hoy, el 13 sería la próxima clase, el 20 ya sería la era, ¿no? Ah, es verdad, el 20 sería la era. Bueno, por ahí no nos queda esa última clase de repaso, a menos que lo atrasemos porque están justo con clínica médica. Llegado el caso de que estén con clínica médica y atrasemos un poquito, vamos a hacer una clase opcional para aquellos que quieran ingresar. ¿Sí? Bueno, gracias.
No, de nada. Bueno, chicos, que tengan muy lindo... ¿Hoy qué es? ¿Jueves? Hoy miércoles. Miércoles. Sigamos, que continúen con una linda semana.